Muy buenas tardes y bienvenidos a la 39ª edición de nuestro punto de encuentro mensual, que es el Foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con la temática relativa al cierre fiscal del ejercicio 2023, para lo cual contamos con la participación como panelistas de el contador público certificado Carlos Alberto Flores Alvarado, de CI Consultores, el señor maestro en Derecho Alex Horacio Mercado Rodríguez, de Abogados Consultores en Seguridad Social, el notario público 91 de Guadalajara y socio de Amezcua y Álvarez Abogados, Óscar Álvarez del Toro, el contador público certificado y filósofo Hugo González Anaya, de Baker Tilly, y el señor contador público certificado don Gustavo Hernández Alvarado, de la firma Taxus. El cierre del ejercicio fiscal implica la toma de decisiones puntuales y trascendentales que tienen que ser identificadas y meditadas en prospectiva, para lo cual son fundamentales tener en consideración piezas de información cruciales para esa adecuada toma de decisiones. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz para empezar con nuestra temática al señor contador público certificado, don Hugo González Anaya. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes, bienvenidos toda la audiencia. Bueno, pues el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes algunos de los puntos más finos y más importantes relacionados con el cierre fiscal. Sin embargo, el material que se preparó y está a su disposición, tengo entendido se les hará llegar, pues es un material bastante completo, bastante extenso, que se les recomienda ya que en lo particular cada uno de ustedes lo analice, lo estudie, para que pues no se les vaya a escapar por ahí ningún punto importante, ¿no? Nosotros por cuestión de tiempo, evidentemente que no podemos tratar los temas en el orden cronológico que se encuentran ni en su totalidad. Entonces, lo haremos parte a manera de charla, a manera de comentario, y tocaremos los puntos que creemos son más importantes o más finos, ¿no? Adelante, Bruce. Carlos Flores Alvarado. Gracias, Bruce. Gracias, Hugo. Pues sí, vamos a tratar de ser precisos en los temas más relevantes, ¿verdad, Hugo? Bruce. Y para eso, pues necesitamos primero identificar plenamente la información con la que contamos. Estamos terminando noviembre, es tiempo de revisar operaciones de todo el año. Fíjate que me viene a la mente los anticipos deducidos en 2022, ¿verdad? Que tienen que llevar todo un proceso en 2023 de conclusión. Entonces, hay que revisar eso. Eso me lleva a revisar la declaración anual de 2022, como si fuera la primera vez que voy a hacer la declaración de esta empresa, ver cuáles son sus movimientos principales y comparar con lo que va en 2023, porque de repente se nos puede pasar alguna situación. Posteriormente, ya que tenemos plenamente reconocidas nuevamente partidas, por ejemplo, lo clásico, ¿no? Personas físicas que no les pagaste en el ejercicio, personas físicas que no les pagaste en el ejercicio, pero llevas la conciliación de compras, en términos del artículo reglamentario correspondiente. Al rato lo veremos, y si no está en las láminas ahí, como menciona Hugo, está en las láminas que sirven de soporte. Tener a la mano cédulas fiscales, tener a la mano recordar cuáles las obligaciones de mi contribuyente, revisar la guía de obligaciones. No pierdes 2 minutos, 3. Sí, mira, soy retenedor de salarios, de arrendamiento, de honorarios, de intereses. Todo para que tengas tus cédulas adecuadas y para que vayas revisando tus cajones adecuados. ¿Y dónde te duele? ¿O dónde te dolió en el 2022? Pues eso, subsanarlo. Tienes 30 días como para adecuar o actuar en consecuencia. Ya no se trata de alocarse, ya no reservamos cheques, ya no reservamos facturas, todo lo tenemos que tener documentado el 31 de diciembre prácticamente, a pesar de que las disposiciones fiscales me permiten que en el inter de los primeros 3 meses del año recabe toda aquella documentación pertinente.
Entonces, identificas el contribuyente, Gus, identificas sus obligaciones, el tipo de régimen del contribuyente, analizas la declaración del ejercicio anterior, ves saldos a favor de contribuciones, ahora está por vencerse 2018, entonces si tienes saldos a favor, ver si los puedes recuperar, si son compensables, si son sujetos de solicitar devolución, tus saldos de la CUCA, Locufin. Y luego, Gus, ayúdame con esto. Lo más importante también es identificar cuáles son todas aquellas partidas que se hacen diferencia entre lo fiscal y lo financiero. Sí, efectivamente, fíjate, Carlos, lo que comentas, pues, sobre esta identificación del contribuyente es súper importante porque recordemos, por ejemplo, todos aquellos reciclos, personas físicas que a lo mejor ahorita es importante darles una checada porque a lo mejor la autoridad ya te detectó que pues probablemente pudieses haber rebasado incluso el tope de los ingresos y a lo mejor ya te hizo un cambio, ya te hizo un cambio de alguna actividad y es importante empezar a checar eso, ¿no? Y por otro lado, de lo que comentas, tú, Carlos, la siguiente, por favor. De lo que comentas, fíjate que antes de hacer el cierre, hay que hacer unas tareas previas a este famoso cierre. Y lo que tú comentabas, hay que checar nuestra contabilidad, cómo están nuestras balanzas, que no haya saldos en rojos, hay que depurar, si hay que hacer algunos ajustes, pero esto también implica lo que ya comentabas de verificar saldos a favor, si es momento de presentar alguna complementaria, sobre todo sobre los temas de IVA, que a lo mejor le pusiste que ibas a aprender devolución y ahorita tienes que acreditar y no has hecho eso, tienes que cambiarlo porque recuerda que la autoridad ha tenido criterios donde que si tú elegiste una opción en los saldos de IVA, pues tienes que presentar complementaria, ¿no? Revisar tus gastos, oye, que todo esté pagado, sobre todo el tema de las personas físicas. Sí, me voy a entender, en el sentido de que, oye, todo lo que son agapes, personas físicas, los reciclos, sociedades civiles que están tributando como título 2. Si eres de las personas que dan donativos, pues otorgarlos ya y pagarlos y obtener el comprobante correspondiente. Si me permites, Gus, Adelante. Me gustaría hacer una invitación. Si bien el tema de la plática es cierre fiscal, mi sugerencia es que evidentemente también atendamos al cierre contable, ¿no? Queramos o no, pues la contabilidad financiera tiene una repercusión directa en el aspecto fiscal, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que antes de atender a estos puntos de cierre fiscal, se atienda el cierre contable. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? De acuerdo a las normas de información financiera, por ejemplo, los intereses devengados, la fluctuación cambiaria devengada, aunque no esté pagada, debe de estar correctamente contabilizada, ¿no? Y este es un concepto que tiene repercusión fiscal. ¿Por qué? Porque fiscalmente tanto los intereses a favor o a cargo como la ganancia o pérdida cambiaria son un ingreso o una deducción para efectos fiscales. Entonces, es importante que también atiendan a una serie de puntos que les ayude a revisar el cierre contable. Porque el omitir algunos de estos aspectos que estoy mencionando trae como consecuencia necesariamente el incumplir en ciertas disposiciones fiscales. Ahora, también me parece prudente ahorita aprovechar el punto que estamos comentando para invitarlos a que aprovechen a darle una primera revisadita a sus estados financieros. Recordemos que a partir del año del ejercicio actual, o sea, 2022, que se declaró en 2023, pues ya en la declaración anual tenemos que presentar los 4 estados financieros básicos, ¿no? Y lo que intentó la autoridad, y digo lo intentó porque hizo ahí un Frankenstein, fue que los estados financieros fueran presentados conforme a las normas de información financiera, ¿no? Entonces, es buen momento ahorita
para tratar de adaptar la presentación de los estados financieros a las normas de información financiera. Por ejemplo, aquí en el primer párrafo, y creo que ya me lo quitaron, estamos en la lámina anterior, porfa. Ahí en el primer párrafo hacen referencia a activos diferidos, ¿no? Si ustedes tienen en su balance activo diferido y en su balanza, eso es totalmente incorrecto. Los activos diferidos no existen. Por lo menos desde 1991 a la fecha nunca han existido. Ese es un invento de Elías Lara del libro de contabilidad básica. Lo que le llaman activo diferido son pagos anticipados y están normados por la NIF C5. Y en el 99% de los casos se presentan como el último renglón del activo circulante. Entonces, concluyo mi comentario. Denle una repasadita a el formato de presentación de sus estados financieros, vean que estén cumpliendo con las normas de información financiera y posteriormente pasemos a los puntos del cierre fiscal. Es mi sugerencia. Estás estableciendo una mecánica de revisión donde partes necesariamente, porque luego dicen que la contabilidad ya no es importante, necesariamente de la contabilidad. Es correcto. Y vas desgajando, como Exacto. si le quitas las capas a una cebolla, vas quitándole aquellos efectos que solamente juegan para el empresario, para su contabilidad financiera, pero que el fisco no participa de ellos. Es correcto. Y luego le adicionas a aquellos que pudieran que sí generarte ingresos, como por ejemplo los efectos inflacionarios, las ganancias por enajenación de bienes o pérdidas por enajenación de bienes. Buscas y revisas tu contabilidad y ves si tienes cuentas incobrables. De aquellas de menos de 5,000 pesos, pues todas, para que depures tu balance. Ese es un buen y tengas ejemplo. una deducción, ¿verdad? O sea, ¿cómo vayas? Obviamente, en muchas empresas la deducción más importante es el costo de ventas. Entonces, tu mecánica, tus controles internos, tu toma de inventarios, tu evaluación de inventarios, todo de tal manera que puedas soportar o justificar el monto que estás haciendo deducible. ¿verdad? Y luego, finalmente, Gus, ayúdanos con esto. Finalmente estamos hablando, Hugo y yo, de contabilidad tradicional, papeles, apoyos con sistemas de contabilidad como el Compact, el NOI, etcétera. Pero vamos a pensar una contabilidad de papel y cédulas de trabajo en las que vas amarrando qué cuentas juegan para el ajuste, qué depreciaciones tienes, altas, bajas de activos, etcétera. Pero también luego tendrás que engarzar esta contabilidad a la contabilidad electrónica. ¿Sí, Gus? Sí. Efectivamente, como tú dices, tenemos que engarzar o engranar esta contabilidad financiera con la contabilidad electrónica. ¿Y esto a qué me refiero? A que tendrías que hacer una confronta de los FDIs para que la suma de los FDIs pues te dé con lo declarado y lógico con tu contabilidad financiera. A ver, dile esto al público que nos está escuchando. Ya en la parte de la precarga de las declaraciones provisionales, ya viene todos los ingresos precargados y de difícil ajuste, ¿no? Así es, de difícil ajuste, porque luego vamos a tener, aunque en las declaraciones te dice, oye, tienes ingresos adicionales y ya te tienes que seleccionar, pero tienes que identificar esas diferencias, las tienes que identificar. Claro. Y por otro lado, también tenemos que, si por algún momento hay diferencias entre lo declarado y lo que tienes en tu contabilidad y tus FDIs, pues tendrías que presentar tus declaraciones complementarias. Porque recordemos que cuando ya se viene el aplicativo para el anual, ya vienen precargadas también lo declarado, no nomás con base a CFDI. Oye, entonces es muy importante y lo hemos reiterado en diversos webinars, Hugo, Gus, Alex, la cancelación de comprobantes fiscales, ¿verdad? Estamos a tiempo de operaciones no llevadas a cabo, porque luego se confunde, no, es que no me lo han pagado, déjalo cancelo, no, si ya llevaste la operación,
pues vas a tener que darle efectos fiscales, efectos financieros a tu operación. Que en contabilidad, Hugo, ¿cómo lo dirías tú? En contabilidad registramos las operaciones y en fiscal registramos los FDIs, ¿no? Por decir. En la mayoría de los casos coincide ese momento, pero sí es importante resaltar, inclusive, si me permiten, dentro del mundo fiscal, desde mi particular punto de vista, la autoridad nos ha llevado a considerar prácticamente un solo momento de acumulación. Exacto. Porque la ley, si mal no recuerdo, artículo 17, primer párrafo, contempla 3 momentos de acumulación para personas morales, régimen general, ¿no? Así es. Que uno de esos momentos es la expedición del CFDI, pero hay otros 2 momentos, ¿no? El cobro. Cuando se entregue el bien, en el caso de una compraventa, o se preste el servicio, o se cobre parcial o totalmente, ¿no? Y en la práctica... Ahí, Hugo, para que nos expliques, ahí ese último punto es muy controversial porque muchas veces las empresas reciben dinero y dan CFDIs de anticipos cuando son pagos a cuenta de operaciones plenamente realizadas, ¿verdad? Exacto. Bueno, si le queremos echar todavía más controversia, desde mi particular punto de vista, aunque soy consciente que casi nadie lo interpreta así, si leemos ese artículo, primero tenemos que estar en el supuesto de enajenación. O prestación de servicios. Sí. Si no está... Si no estoy, entonces no puedo estar en el supuesto de la fracción tercera. O sea, para que me aplique la fracción tercera, que es el pago parcial, primero tengo que estar en el supuesto de la enajenación. Yo iría más a fondo, para que te aplique la fracción primera de emisión del CFDI, porque es de las operaciones de enajenación o prestación de servicios realizadas. Claro. No, porque muchas veces sucede que hazme un servicio de contabilidad, Hugo, hazme un análisis de la NIF de esta empresa y me mandas tu ya nos ponemos de acuerdo, pues te vas a dar más o menos, ahí te va la factura, pero ni siquiera has empezado, ni siquiera te ha dado documentación y al rato se rompe la operación, pero tú ya diste la factura. Digo, en este caso persona física no, ¿verdad? Pero sí. Persona moral que acumula a la emisión, al crédito, está emitiendo comprobantes por operaciones que no ha realizado. Sí, no, pero ahora yo voy al punto al revés. Cuando digo que la autoridad no se ha llevado a un solo momento, mi sugerencia es no se vayan solo con los FDIs. Claro. Tenemos que analizar si no estamos en alguna de las otras dos opciones, de los otros 2 supuestos. Puede que tengamos ya mercancía entregada. Y no esté facturada. Es correcto. Y no la estemos acumulando porque no aparece el CFDI. Es correcto. ¿No? Entonces, hay que tomar en consideración los 3 supuestos de momentos de acumulación. No, y quiero comentar, por ejemplo, hay empresas que reciben tanto ventas al público y que a veces son ventas, voy a decir, vía remotas que la gente te deposita. Y tú te das cuenta, y todavía no te das cuenta, tú ni te hacen ni hay comprobante, pero ya te depositan de la venta. Exactamente. Y pues es un momento de acumulación. Sí. Y entonces por eso es importante checar lo que decíamos, mete tu contabilidad, que ahí es donde registras los movimientos bancarios, todo, checar, posteriormente tu CFDI dice, oye, de estas operaciones ya entregué el producto, pero no lo he facturado, tengo que facturarlo, para que... pero es una realidad, Hugo, que hay muchas empresas de grandes movimientos, de altos movimientos o números de movimientos de volumen, que no se dan cuenta, todavía incluso haciendo sus conciliaciones perfectamente, les botan cantidades que no saben de quién son y andan buscando a ver si por la referencia del banco, por la referencia de la sucursal. Pues aquí está un cliente en Tuxpan, Jalisco, ahí tengo un cliente, déjame hablarle a ver si es de él. Y a veces es imposible identificarlos y los tienes que dejar. Pues nosotros usamos en algunos casos la cuenta de depósitos por identificar. Es correcto. ¿Y cuándo los acumulan? Pues cuando te reclama alguien que era su lana. Es correcto. Porque no tienes, no. Y que a veces cuando le vendes a contribuyentes chiquitos. Ahí lo que yo le recomiendo a mis clientes es lo contrario.
O sea, no sabes de quién son, acumúlalos. Ah, no, claro, se tienen que acumular. O sea, no Se hasta tienen que acumular. sepas, no, Sí. acumúlalos ya. Lo tienes Sí, que acumular. pagas el IVA, acumulas el diferencial, pero no sabes a quién se lo aplicas. Eso sí. Exacto. Pero la acumulación, hazla. Pero bueno, es importante hacer estos análisis, es lógico en cada empresa, y pues en un momento es pedir la factura, o incluso, oye, ya estás pidiendo la factura, ya te pagaron, pero de momento no tienes ninguna conciliación, oye, emite el recibo de cobranza, bueno, que comúnmente se llama, o lo que es el complemento de pagos, oye, ¿por qué? Para que estés cumpliendo con toda la normatividad fiscal, ¿no? Sí. Claro. Por otro lado, nada más para concluir, tú, Hugo, importante hacer un análisis de tu coeficiente de utilidad. Haz un precierre al mes de octubre que ya tienes cerrado para ver cómo va tu coeficiente de utilidad y si es momento de hacer ciertos ajustes, ciertos movimientos como los que ya hemos mencionado y adelante, ¿no? Y por último, para personas físicas, ahí dice datos informativos. Oye, ve recabando la información de las personas físicas, si tuvo algún préstamo, si hubo alguna herencia, si hubo algo, porque son datos informativos que tienes que asentar en la declaración anual cuando se llegue en las personas físicas, ¿no? Velos ya armando tus expedientes. Sí, Pero- sobre todo si son personas físicas accionistas de la empresa, revisar perfectamente el camino que siguió ese préstamo, si es consecuencia de las operaciones de la empresa, si estás cobrando interés de mercado, ¿no? Si tienes el contrato respectivo para evitar que te lo vayan a considerar un dividendo ficto. Sí, es ¿va? correcto. Otros dos puntos que considero importante que desde ahorita se vayan atendiendo son los relacionados con los requisitos de deducibilidad de las cuentas incobrables y de los inventarios. Hablando del tema de las cuentas incobrables, pues ustedes saben que conforme al impuesto sobre la renta, dependiendo del monto de mis cuentas incobrables, será los requisitos que tengo que cumplir. Sí. Pero dentro de esos requisitos tenemos el caso de presentar un aviso a la autoridad. No recuerdo bien si es a más tardar el 15 de febrero del El 15 de febrero del es el ejercicio pasado, siguiente. y en algunos casos hasta las instituciones crediticias. A las instituciones crediticias e inclusive al deudor. ¿no? Y al deudor para que Entonces, para que lo acumule. Entonces, creo que vale la pena que en este mes se vaya trabajando en hacer ese análisis para tener más tiempo de poder tener identificadas esas cuentas incobrables y obtener los datos que necesitemos para cumplir con los requisitos de las cuentas incobrables. Y por ejemplo, en los casos de cuentas incobrables grandes, de 30,000 UDIs para arriba, que se requiere la resolución del firme de un juez. Es una sentencia definitiva. Sí. ¿Qué significa ser una sentencia definitiva, Alex? Bueno, la idea de la sentencia definitiva es que ya no existe un medio de defensa que la modifique. Entonces ya es la última instancia que puede haber en que haya quedado firme. Es Y correcto. eso es lo que ahora te piden. Digo, no está nada fácil. Y, perdón, y para terminar con mi punto de los inventarios, recordemos, aquellas empresas que tengan inventarios obsoletos o de lento movimiento, la ley contempla la posibilidad de hacer deducibles estos inventarios vía donación o inclusive vía destrucción de inventarios, ¿no? Entonces, también creo que es recomendable que vayamos aprovechando el inventario físico que tenemos obligación de realizar al cierre del ejercicio para identificar perfectamente ese tipo de inventarios o de productos y poder evaluar si son susceptibles de donación o de destrucción y contemplar el aviso que tenemos que presentar para poder llevar a cabo la destrucción del inventario y como consecuencia la deducción de dicho inventario, ¿no? Adelante. No, ahorita. La que sigue. ¿Qué más? Bueno, adicionado a lo que comenta Hugo y Gus, fíjate, tengo que tener, hay empresas que dan sus bonos en enero.
Me preocupa el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad es la utilidad entre los ingresos, así simplemente, ¿no? Desde luego, ¿verdad? Y es lo que el fisco pretende. Págame al menos el factor que generaste el año pasado de utilidades, págame lo mismo mensualmente y ya cerramos al final del año y vemos si te debo o me debes. De repente hay empresas que hacen sus cortes de comisiones, de compensaciones, de gratificaciones, las hacen hasta después del 31 de enero, del 31 de diciembre, 1 de enero. Bueno, entonces determina tus bonos en diciembre, págalos en diciembre, paga las gratificaciones, paga en su caso adelanto de liquidaciones. Habrá parte deducible y parte no deducible por la nueva mecánica de que no toda la nómina es 100% deducible, pero pagas beneficios a los trabajadores y tú también tienes una deducción, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto al personal. En cuanto a intangibles, marcas, Luz. Sí, pues hay que buscar un esquema legalmente aceptado para que le sirva hacia los accionistas y lógico le puedas meter, como tú ahorita comentas, para bajar un poquito el coeficiente, le metas algún gasto, pero beneficiando a los accionistas, lógico, bajo un esquema legal, ¿sí? Para que tu coeficiente al final del ejercicio, pues, quede de alguna manera más ajustado a tu realidad o de alguna manera para prever tus flujos financieros de pago de impuestos para el siguiente año, ¿no? Entonces, se trata de muchas empresas, Hugo, tienen sus marcas a nombre de las personas físicas, pero no hay contratos de uso, no hay esa formalización y la marca es valiosa. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es, valúa la marca, pero valúala correctamente. Correctamente, sí. Valúala con hechos concretos, con documentación, con un valuador responsable. No de repente digas que tu marca vale 20 veces más que tu empresa, ¿no? O sea, que de repente hay locuras de ese tipo. Y luego después haz los flujos y paga los impuestos correspondientes donde te caiga, la persona física o la persona moral. ¿verdad? Lo que estás haciendo es dándole materialidad a una necesidad del accionista que muchas veces no tiene forma de sacar recursos con las nuevas revisiones de materialidad, razón de negocios, indispensabilidad y valores de mercado. Dices, ay, caray, o sea, está muy complicado para sacar honorarios y no me quiero dar de alta por honorarios porque ni siquiera le presto servicio a la empresa, pero soy dueño de la marca. Como eres dueño de muchos socios de sus inmuebles y se los rentan a la empresa, correcto. ¿Cómo es válido? Bueno, acuérdate que tienes que hacer tu estudio de precios de transferencia, obligadamente, en la mayoría de los casos ya, son pocos casos los que no. Eso te lleva a que cobres los valores adecuados, ¿verdad? Entonces regulas los financieros de la empresa y tu socio tiene recursos. ¿verdad? Correcto. Adelante. Bueno, un punto importante, antes tú, Iber. Esto de la compensación universal, recordemos que ya desde hace varios años, cuando hubo la reforma para el 2020, pues esta compensación universal fue ya derogada. Y recordemos en materia de IVA, pues lo que ahorita comentábamos, de que a veces tú eliges cuando tienes un saldo a favor, de que le vas a solicitar una devolución y realmente ahorita ocupas tienes un IVA que vas a pagar, ocupas un acreditamiento, bueno, es importante que lo tengas en cuenta, que ya no está permitido esa compensación y por lo tanto tienes que acreditarlo y tienes que presentar una declaración complementaria, ¿no? O viceversa, ¿no? A lo mejor pusiste que lo ibas a acreditar y ahorita ocupas a lo mejor algún flujo, está bien soportado tu IVA y pues necesitarías que te presentara esa declaración complementaria para pedirla como que vas a solicitar un saldo en devolución y bueno, pues realices el trámite, ¿no? Es estar vigilando cómo has presentado tus declaraciones y recordar que esta compensación universal de contribuciones pues ya no existe, ¿no? Adelante. Por estos meses finales, octubre, noviembre, diciembre, quizás, noviembre, diciembre seguro, todavía si tienes saldos a favor en esas provisionales del 2018, puedes tener la posibilidad de compensar esos saldos incluso contra ISR.
Pero pues ya nada más esto. Nada más. Nada más. Hasta el 18. Importante Hasta, por eso. hasta el 18, llegando al 31 de marzo, tus derechos mueren. Y fíjate, por eso es importante verificar tu contabilidad, ¿no? O sea, ahí debe de quedar en tu contabilidad tus saldos a favor. Tienes ahí el registrado, oye, chécalos por los ejercicios que están. ¿Y qué haces? Si no puedes, pues ajustas la contabilidad, También reclasificas a gastos reclasificas los gastos. y los mandas Claro. por prescripción a gastos, ¿no? Bueno, luego, en materia de pagos a personas físicas, es muy importante hacer una revisión de tu balanza, determinar cuáles son tus proveedores de bienes o servicios que sean personas físicas, sociedades civiles o agapes, ¿verdad? Fíjate qué curioso, Hugo. El reciclo no viene limitado y el reciclo también es un contribuyente que actúa, que acumula el flujo y no viene en el 27 fracción octava. Pero el reciclo persona moral. Reciclo persona moral. ¿Ya? La persona No es física para- en general, pues vienen todas las Vienen personas físicas. todas las personas físicas, ¿ves? Entonces, los agapes que están señalados en el artículo 72, 73, 74 y 196 que ya está derogado Que eran las sociedades que acumulaban al flujo, al ¿no? Más, flujo. Nomás las simplificadas. Ajá. Cuando dices no viene limitado, ¿en qué sentido? En que el 27 octava te dice que para que sean deducibles los pagos los gastos de personas físicas, vamos a leer, Pero estamos en costo de venta. explicarlo ¿no? correcto. Estamos en el 27 octava, Ajá. en general, gastos en general. Qué buena precisión, ahorita te hago un Es que comentario de el reciclo costo. persona moral, Ajá. ya por la propia naturaleza del régimen, tiene que estar pagado. Y estamos hablando de compras, no de costo de ventas. No, pero eso es para la No, acumulación. las compras para que sean deducibles no tienen que estar pagadas. Exacto. A personas físicas sí. En materia de costo de venta hay una Yo hablo de conciliación. reciclo. No, no. Pero aquí yo hablamos me de estoy quien le refiriendo- paga al reciclo. Ok. De quien le Ok. paga Quien va a deducir. Ok, ya. Tú tienes una sociedad civil y emites una factura, no la cobras, no es acumulable, pero para mí tampoco es deducible. Ok. Pero si eres reciclo, Persona moral. persona moral reciclo, me das La factura. la factura y No te la si pago. no te la pago, es deducible. ¿Verdad? Así es. Si no te la pago, es deducible porque no está Porque no limitada. está restringida No este- está en este restringida. artículo. De acuerdo. Adelante. Bueno, ahí hay un buen punto, ¿eh? Sí, es curioso, es extraño. Fíjate, se me viene a la mente, tampoco están las sociedades cooperativas de consumo, ¿verdad? Del título tercero. Son de uso específico en algunos sectores del campo, mineros, etcétera, pero transportistas, etcétera. Puede ser que por ahí encuentres todavía sociedades cooperativas funcionando. Bueno, pues tampoco está limitado el que una persona moral obtenga un servicio de una sociedad de este tipo y si no le paga, de todas maneras tiene derecho a la deducción. Y la receptora, pues acumula hasta que cobra. ¿Va? Entonces puede ser interesante eso. Y nos vamos hasta. Bueno, tú. Dale, Hasta inversiones. hasta inversiones, Iber. Deducción de inversiones. La anterior. Bueno, aquí en cuanto a deducción de inversiones, pues simplemente aquí vienen algunos puntos que hemos manejado, que es, pues tenemos que empezar al revisar nuestra balanza, como lo comentamos, ¿sí? Como lo comentamos, tenemos que determinar esta depreciación y empezar a armar nuestro expediente, ¿no? ¿Y a qué me refiero a nuestro expediente? Bueno, pues hay que verificar que realmente todas los FDIs de inversiones que nos expidieron en este año estén realmente registrados, ¿sí? Y empezar a tener ese expediente. Elaborar nuestro inventario físico de existencias de inversiones, verificar la correcta determinación de la utilidad o pérdida fiscal en enajenación de activos y sobre todo, Carlitos, habíamos comentado, recordarás, aquellos activos que le llamamos de inversiones limpias, ¿no? Sí. Recordar que estas inversiones pues sí se deducen al 100% porque así marca la ley, pero no se deducen como un gasto, sino se deducen en un año de uso. en un año de uso o sobre el uso, ¿no?
Y entonces, aquí ha habido confusión que queremos que cuando tú adquieres una inversión verde, pues la quieres deducir el total del monto en ese mes, cuando no es así. Debería de ser por un porcentaje en los meses de uso, ¿no? Sí, al 100%. Es correcto. ¿Algún comentario, Carlitos, que nos quieras? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, las empresas te preguntan, oye, ¿puedo deducir esta inversión que hice en septiembre? Sí, al 100%, octubre, noviembre, diciembre, y le sigues enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y terminas en un año, deduce completamente el 100%. Si la compras en enero, vas a deducir 11 meses en el año porque siempre se deducen a partir del mes siguiente de su adquisición porque son meses completos de uso. ¿Va? Entonces, desde que los pones en uso, lo llevas. Ahora, esto nos lleva, Hugo, Gus Tamespa, que estás aquí, nos lleva a lo siguiente. La deducción por inversiones se deduce por meses de uso. Se deducía. Se deducía. Sí, porque, a ver, el cambio de paradigma que tenemos ahí es el desafortunado criterio de tribunales que salió en el sentido que ya lo comentaron, desde que tienen que estar pagadas las inversiones, que te cambia totalmente el escenario, ¿no? Cuando provienen de personas físicas. Cuando provienen de personas físicas. Bueno, lo que pasa es de que el criterio del Poder Judicial de la Federación no hace esa distinción. Yo creo que sería bueno que hicieran esa distinción, pero el criterio no lo distingue y es parte de lo desafortunado, que era un precedente que ya venía desde la época del ministro Luis María Aguilar y que fue reiterado recientemente por un criterio del ministro Pérez Dayán. Todavía no constituye jurisprudencia, pero ya te anticipa una tendencia que yo creo que debería, muy desafortunada porque no es lo que dice la ley. No es lo que dice para nada la ley. Sí, exactamente, afortunadamente no es jurisprudencia, pero sí prudencialmente es una variable que se tendría que tomar en consideración porque, sí, porque la ley te establece dos requisitos de dos épocas de dos momentos de aplicación de la deducción de la inversión. Que es en el ejercicio de adquisición, cuando lo empiezas a utilizar, o el ejercicio siguiente. Así es. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay una pregunta. Dice, en el caso de una persona física, actividad empresarial y profesional, que solo ha tenido ingresos en el mes de abril del 2023 y en todos los demás meses solo tuvo facturas en CFDI de gastos, ¿le está resultando una base negativa o pérdida? ¿Es conveniente cerrar así el año o mejor corregimos la contabilidad y enviamos al gasto no deducible esos gastos para evitar evitar cerrar el año con una pérdida? Fíjate, es muy complicado contestarte en una sola vertiente, pero si las operaciones son reales... La mejor manera de contestar es desde el punto de vista prudencial, porque a veces no hay una respuesta jurídica conforme a la letra de la ley exacta, ¿no? No. Pero si tus operaciones y tus gastos son reales y están relacionados con la obtención de los ingresos, que estás esperando devengarlos en el futuro, cobrarlos en el futuro, o los cobraste por anticipado, es decir, cobraste en abril del 2023 primero todo tu ingreso, el servicio que prestaste o el bien que vendiste, y luego empezaste a gastar, posteriormente pues no tienes por qué dar la vuelta. Pero si estás gastando, las deducciones para las personas físicas tienen una diferencia en la estricta indispensabilidad que para las personas morales. En las personas físicas deben ser estrictamente indispensables para la obtención de ingresos. Y acá en personas morales para la realización de sujeto social. Entonces es una diferencia fundamental. Si estoy haciendo gastos porque pues traigo el carro, la gasolina, compré un ratón para la computadora, la batería, el celular, el recibo de la luz, pero ya no estoy realizando actividades, pues no son indispensables y por lo tanto tendrías que mandarlas a no deducibles, con la cuestión de que de todas maneras te va a caer la discrepancia. Una cosa es que decidas hacerlas no deducibles y otra cosa es que no estén en el canal de los CFDIs de egresos o de deducciones. Fíjate, Carlitos, que en cuanto a lo que comentas, estoy de acuerdo contigo, pero adicionalmente yo comentaría de dónde provienen esos dineros con los que gasta. Porque una persona física en una actividad, en estricto sentido, no debería de gastar más de lo que le ingresa.
si tuvo ingresos Sa- en abril, Salvo patrimonio preexistente. por eso digo de donde proviene. Existente o patrimonio aportado a la O actividad aportado, empresarial. ¿no? Porque a lo mejor la persona física tiene otra actividad, voy a decir sueldos y salarios, y le está metiendo el negocio, y como dice, está relacionado esos gastos con los ingresos que en un futuro va a tener, pues yo diría, bueno, pues si realmente es una operación real, es así, déjalo, ¿no? Con esta pérdida es válida. Sí. Pero si son ingresos que porque no ha facturado, pero de trabajo realizado, se los está metiendo a la cuenta para meterle gastos, pues ¿sabes qué? No hagan eso, ¿no? Simplemente, adelante. Sí. Y eso nos lleva también a un comentario importante de los FDIs. Fíjate a través de qué régimen pides tus deducciones. Ahí hizo una acotación. Fíjate a través de qué régimen te emiten las deducciones, los FDIs. Fíjate qué método y forma de pago tienen. O sea, el CFDI... O sea, volvemos al esquema que comentabas hace rato, metafóricamente, las capas de la cebolla. Hoy tenemos varias realidades fiscales coexistentes, para decirlo en sentido ilustrativo, cuando en realidad debería de ser una sola. Es correcto. Pero los FDIs, con todas sus complejidades, te cuentan ciertas historias que no necesariamente van a estar alineadas con las otras variables de información fiscal o las otras capas de la cebolla, valga la expresión. La idea es que todos los astros estuvieran alineados, ¿no? Siguiendo Sí. con las metáforas. Sí, y que hubiera congruencia en todo, hubiera congruencia y que también que no siempre sucede. hubiera oportunidad de ciertas correcciones, porque estás limitado en el tiempo para las correcciones. Y tiene la restricción de las complementarias por el lado de las correcciones. Es correcto. Fíjate, Carlos. Ay, bueno, ¿qué tal? ¿Y ponle de nuevo? Dice Ney ahí que dice en realidad esos egresos los ha pagado con sus ingresos por sueldos y no por sus ingresos por actividad empresarial. Es lo que comentaba Entonces yo. los tienen que desaparecer. Y cuando los pida, que no los pida, que los pida sin efectos fiscales, para que no se vayan a su expediente del contribuyente, que le puede generar una discrepancia fiscal. ¿Verdad? Sí, que es lo que yo comentaba. Deducciones. Sí, que por descuido puedes mandar señales equivocadas y le puedes activar a la autoridad el que te despliegue un procedimiento, por ejemplo, de discrepancia fiscal, que es una zona de riesgo en la que no valdría la pena colocarse, y menos por error, ¿no? Y menos por error, exactamente. Pero, perdón, ¿qué es lo que tiene que desaparecer? Los CFDIs. Bueno, no CFDI. desaparecer Sí, el efecto fiscal. desaparecer el con la efecto expresión más fiscal, afortunada. Más bien, el- tener el cuidado de que no se generen no ese se tipo de genere comprobantes de esa manera. en ese régimen. Tú puedes tener tu ingreso de salarios y pedir ¿a qué régimen se lo mando? Al régimen de salarios, o mándamelo sin efectos fiscales. Bueno, a lo mejor no estoy entendiendo bien. Yo lo que estoy entendiendo es que esta persona inició una actividad empresarial y incurrió en erogaciones antes de tener ingresos. No, Después. tuvo ingresos, bien, dejó de tener ingresos, así lo estamos entendiendo, interpretándolo. Así Dejó es, de tener ingresos y ya nada más tiene gastos. Pero los gastos no se derivan de que esté han de ser, como te digo, el teléfono, la luz, a lo mejor Completa la idea porque la dejaste trunca de que esté qué. de que esté, no, ya no sé de qué estaba hablando, de que esté preparando el camino para obtener más ingresos, sino que es el mantenimiento normal de una estructura que generó para obtener ingresos y ya no tiene. Fíjate otra vez ahí. O das de baja tu actividad Fíjate, empresarial. dice ahí la pregunta, dice que es persona física con actividad empresarial y profesional que solo ha tenido ingresos en un solo mes, en abril 23, y que en todos los demás meses solo tuvo facturas o CFDI de gastos. Le está resultando una base negativa o pérdida, y si es conveniente cerrar el año, o mejor corregimos la contabilidad y enviamos al gasto no deducible para que esos gastos, para evitar cerrar el año con una pérdida. En realidad esos egresos los ha pagado con sus propios ingresos por sueldos y no por sus ingresos por actividad empresarial y profesional. Además de ganar abril y todos los demás, le metió lana. Yo la única precisión, lo más que quisiera hacer, es que el problema de deducibilidad, desde mi punto de vista, tiene más que ver con lo que mencionaba Carlos, con si esas erogaciones están contribuyendo o contribuyeron a la generación de ingresos, no tanto a que vengan de un régimen de sueldos. No. O sea, el que vengan de sueldos y ¿De el que dónde pida les pagan? CFDI, Es ese no es decisión. ningún problema. Es como si yo hago una aportación de capital
Y de esa aportación de Bueno, capital nada más- empiezo a hacer nada- gastos. nada más que Mientras por yo la- tenga cómo demostrar que esos ingresos, de dónde provienen y pagaron un impuesto bajo el régimen de sueldos y salarios, yo ese no le veo tema. Nomás Sí que- le veo tema al que se estén haciendo erogaciones que no estén Que no esté relacionadas con la generación de los ingresos. No, y Para dada ese la, punto- dada la cedularidad preponderante del título cuarto, en el capítulo primero, pues prácticamente no tienes deducciones salvo las personales y precisamente en la anual, ¿no? Entonces sí es un tema. Y aquí queda muy marcado, digo, perdón que nos detengamos en este ejemplo de personas físicas, queda muy marcado la incidencia que tienen los efectos electrónicos de los FDIs en la contabilidad, porque antes efectivamente borrabas, mandabas a no deducibles o no los incluías, porque tenías facturas de papel y dices, ¿la registro o no la registro? Pues no la registro y se acabó. Ahora no, ahora trae un régimen, el fisco lo tiene y te lo lleva al cajón correspondiente. Ujú, ujú. Tú en la declaración anual vas a tener que hacer una operación y tomar una decisión de decir, no son deducibles. Yo de una vez me autocorrijo, Ujú. porque no me sirve para obtener ingresos, porque no estoy Es obteniendo correcto. más ingresos. Es correcto. Pero lo que yo decía es, ya quedan en tu cajón, Sí, ya. ¿verdad? Ya esos ya no se mueven de ahí. Sí. Entonces cambia la solicitud de los documentos del régimen en el cual lo estás llevando, que es sueldos y salarios. Y ahí no pasa nada. Si hay un error en un CFDI en el régimen fiscal, salió con el régimen fiscal 601 en vez de 612. ¿Son deducibles? Mira, el 29A dice que se tienen que cumplir todos los requisitos cabalmente para que el comprobante dé lugar a acreditamiento y a deducibilidad. ¿Entiendes? Nombre, domicilio, RFC, descripción del producto, entiendes forma de pago, entiendes método de pago, entiendes régimen del cual te lo enviaron. Entonces, yo creo que sí tendrías que cambiar, solicitar el cambio. Por eso era muy importante, recuerden que lo hemos establecido varias veces, la cancelación de comprobantes. Tenemos posibilidad de solicitar, cancélame este comprobante, Sustituyendo. Sustituyalo con sustitución, que es 04, no sé, Sí, con 02, sustitución. con sustitución, y dale efecto correcto al comprobante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas deducirlo. Aquí es bien importante, Gus, también, esta situación que salió de la, no sé si sea jurisprudencia o un precedente aislado, de la inconstitucionalidad De la 29A restricción respecto de la de cancelación de comprobantes FDIs, claro, fiscales. desde luego. Sí. Entonces, yo creo que ahorita si tienes un comprobante que está mal, fíjate muy bien los últimos 5 años. Sí, tienes dos horizontes. Hoy, en rigor, recordemos que un amparo concedido por contra leyes, contra normas, tiene un efecto desaplicatorio pleno respecto del contribuyente que lo obtuvo a su favor por la fórmula Otero, ¿no? El famoso principio de relatividad a la sentencia. Entonces, tienes dos horizontes. Las normas se siguen aplicando, la restricción, entonces lo prudente es que respetes el ámbito temporal de validez que se estableció, que es el propio ejercicio para la cancelación, o si no te queda otra y tienes comprobantes rezagados, tendrás la ventaja de que si la autoridad te quiere sancionar por esa irregularidad, pues tendrás la primera aplicación, ¿no? Que implicaría la individualización incondicionada de esa norma, que te habilita para buscar un amparo similar que te deshabilite esa carga. O sea que todos los contribuyentes sí tienen defensa y sí pueden, a través de un procedimiento, tener el mismo resultado que tuvo el amparador. Sí, es un precedente favorable importante, totalmente. Correcto. Eso de cuentas Salim suena a Alex Mercado, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, tener el comprobante fiscal digital por internet de las cuotas pagadas. Eso es lo que es. Es tener una factura de las cuotas, porque a veces las empresas no hacen caso de solicitar los FDIs de cuotas al IMSS, de cuotas al Infonavit. El Infonavit y del 2%. Bueno, esta es una precaución no menor porque normalmente
Y si luego no lo a haces. tu tema no le saques, No, sí. normalmente Sí, la sí, gente sí. paga sus cuotas con los formatitos esotéricos del SUA y toda esa bola de cosas que tú sí dominas, ¿no? Es correcto, pero no tiene el CFDI. Sí lo pagan, Exacto, a veces sin luego CFDI. le dan al contador y luego los paga y no obtiene el CFDI y se queda ahí volando. Y luego dices, oye, no es deducible. Y hay patrones que luego, desde luego, me ha tocado que pagan el seguro social y no deducen absolutamente nada. Y no lo deducen porque no tienen ningún CFDI. Dices, oye, pues, ¿cómo le haces si cada mes lo pagan? Pues sí, pero no les entregan ese CFDI. Adelante, Iber. Adelante. Otro más. Bueno, en el anterior ya lo habíamos comentado que todos los requisitos de la deducción es un requisito esencial, es que debe estar relacionados con la obtención de ingresos, ¿no? Por eso digo que lo pasemos. Y este plazo para reunir requisitos, perdón, Iber, es muy importante. Recordemos que la ley nos dice, uno antes, Iber. Recordemos que la ley nos dice que el plazo para reunir los requisitos es hasta el día que se tenga que presentar la declaración. En estricto sentido sería hasta el 31 de marzo. Pero ¿qué es lo que pasa? Recordemos que también hay un artículo en el propio 27 que nos dice que los FDIs que se tengan que deducir deben de tener fecha en que corresponda al ejercicio por el que está la deducción. Entonces es importante que no nos vayamos con este sentido de decir, oye, las deducciones las puedo obtener hasta el 31 de marzo. No, ese es para recabarlos, para tenerlos en tu poder, pero no para que te los expidan. Entonces es importante que lo que hemos comentado, revisar tu contabilidad. Oye, ya le pagué a tal proveedor, pero no me ha mandado el CFDI. Pues ahorita estamos a tiempo para hacer toda esa lista de proveedores que no nos han expedido el CFDI y solicitarle los comprobantes para que los CFDIs tengan fecha de este ejercicio 2023, aunque te los estén enviando hasta el 31 de marzo. En todo caso los bajas, pero fíjate, aquí hay una cuestión bien importante para inversiones y compras. A ver qué piensan los demás. El 27, fracción 18, me dice que la emisión de un CFDI que ampara una deducción que pretendo hacer en el 2023, la emisión debe ser del 2023, pero hace clara referencia a un gasto, el CFDI de un gasto. Las inversiones no deduzco el bien comprado, deduzco el bien usado en los meses de utilización. Y las compras no deduzco la mercancía adquirida, deduzco el costo de la venta de la mercancía adquirida. ¿Qué pasa si de enero a marzo del 2024 me doy cuenta que me faltaron documentos, que no tengo un comprobante de una inversión que tengo en uso desde enero, desde febrero, y me lo dan en 2024? ¿O qué pasa si una compra que metía mi inventario, que metía mi costo, que tengo valorada, pero no tengo el comprobante fiscal, el CFDI, y me lo dan ahorita en 2024? ¿Es deducible? Es cuestionable, tú, Carlitos, en mi opinión. Dice que los comprobantes que amparen un gasto deberá coincidir la fecha de emisión con la fecha de deducción. No sería deducible. Los gastos, no, dice de un gasto. El 25 me separa gastos, compra, compras y inversión. inversiones. Digo, en un caso de este tipo de situaciones que sea relevante la deducción, yo creo que vale la pena explorar la defensa por ese lado y amparado a que estás reuniendo los requisitos y lo que Pero tú a lo deduces- que vas es en el sentido de darle más fuerza a lo que comentaba el tocayo, de que en la parte final del propio artículo 27 te contempla la posibilidad de que se completen los requisitos de los comprobantes a más tardar a la fecha de la fecha de declaración la presentación en relación con la imputación a la partida sustantiva. Es correcto. Porque incluso hay la gran discusión de que si a todas las partidas les debe de corresponder un CFDI, que la respuesta es muy clara en gastos. No necesariamente en todas las deducciones. Hay partidas de deducción que no tienen ni siquiera un CFDI. Es correcto, hay partidas. Ese es el ajuste anual por El inflación. ejemplo concreto, costo de ventas. Costo de ventas es una mecánica Así en la que el CFDI será, como bien lo dijo Carlos, por la compra, pero pues a partir de la reforma fiscal 2006
ya no son deducibles en título 2, régimen general de ley de personas morales, las compras, sino el costo de ventas. Entonces, propiamente como tal, y el costo de ventas no solo integra por el valor sacrificado por las compras, sino por las mecánicas que contempla la propia ley ad hoc. Entonces, ahí no tendrías propiamente un CFDI que documente el costo de ventas, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Otro tanto las inversiones. Entonces, el punto que dices, yo creo que tiene muchos elementos que te pudieran llevar a pensar, aunque sea discutible, que sí, ¿no? Sí, y sobre todo valorar, ¿no? Valorar la operación, valorar el monto. Pero depende ¿no? mucho de las circunstancias. Pero depende de Las circunstancias del contribuyente. Sí, si me permiten, ahorita que estamos hablando de costo, me gustaría compartirles una, digo, también para la audiencia, si están en el supuesto que voy a platicar, creo que es importante que lo contemplen, estamos para apoyarlos. Una aberración, Gus, un abogado fiscalista. No, un abogado fiscalista nunca será una aberración de no. Un abogado fiscalista, buen amigo y maestro. Ese no era la aberración. Me contactó por ahí hace 3 semanas. Vemos que dices, oye, una aberración, un abogado fiscalista. No, explica bien. No, pues yo también me piso, güey. No, me contactó y pues me compartió una aberración, salvo su mejor opinión. Entonces la aberración es la que te resulta compartió, que ya aclarado el punto. A un cliente de él, una persona moral, la autoridad le estaba rechazando algo así como 10 millones de pesos de deducción del costo de ventas. Lo que se van a asombrar es cuál es el argumento y el fundamento. Le está rechazando esa deducción porque dice que conforme a las NIF, a las normas de información financiera, costo de adquisición es igual a el efectivo o los equivalentes de efectivo entregados como consecuencia de la adquisición. Y entonces dice la autoridad, como en estos casos no está pagada la compra, no es deducible, cabrón. Pues pareciera ser que te quieren extrapolar en forma muy desafortunada el requisito de la persona física. No, y el criterio de la derogación de la compensación civil para efectos del acreditamiento en el IVA, que es una barbaridad. No, pero en pocas palabras, ¿no? Conclusión, están agarrando de la NIF un concepto de una definición para soportar una no deducibilidad, ¿no? Afortunadamente, le pudimos dar la vuelta con las propias NIF, ¿no? Okay. Pero sí considero importante que se den cuenta hasta dónde está llegando la autoridad al entrar a un mundo que no conoce, que es el mundo de las normas de información financiera. Sin embargo, sí las agarra en donde le conviene. ¿No? Que no conoce, pero que lo frecuenta cuando le conviene. Es lo que digo, pero que lo usa con ánimos fregar. Igual pasó en arrendamientos, ¿no? En aquel famoso emblemático caso, ¿no? Que tomó la distinción entre arrendamientos capitalizables y arrendamientos operativos, ¿no? Tienes una pregunta, ¿no, Alex? Sí, por ahí dice Edgar Omar Rodríguez Escareño, dice, si se pagan cuotas de seguridad social de años pasados, dice, por ejemplo, como consecuencia del dictamen del IMSS, en su opinión, estas cuotas de años pasados pagadas en el año serían deducibles. En mi opinión, yo creo que sí. Ahora, hay que ver cómo se generaron esas cuotas, porque a lo mejor son diferencias. Y si son diferencias, porque yo me imagino que son diferencias determinadas en el dictamen. Y para mí, en mi opinión, sí son deducibles en el ejercicio en que se están pagando. Que tenga el comprobante adecuado. Que tiene que cumplir con los requisitos CFDI, lógico el pago y lógico Nomás, perdón, creo que es importante que sean deducibles, pero ¿en qué ejercicio los vas a contabilizar? ¿En qué ejercicio pues es que lo que están planteando ahí es de que en el ejercicio el que está materializando la partida. Una cosa es cuándo los ha producido y otra cosa es contablemente en dónde lo registra. Es correcto, es correcto. Pero eso no te cambia el tratamiento o la deducción, ¿no estás de acuerdo? No, totalmente. El registro contable es totalmente ajeno. Ahora, si imagínate, si es por diferencias en el dictamen. Yo creo que no. Ahora hay que ver qué dictamen es, si es el contable o es para el IMSS, ¿no?
porque si es en el contable, pues presentas la declaración complementaria por dictamen. Pero estás Y de ahí acuerdo vas que el deduciendo registro en el contable ejercicio. no te determina la naturaleza de la partida por efectos de deducibilidad. No, totalmente. Bueno, depende. Es un dato referencial. No, pero depende, porque uno de los requisitos para cierto tipo de deducciones es que estén registradas en el ejercicio Si fuera el caso. al que corresponde. Pero no es el caso. ¿No? Sí, es que en este caso a lo mejor van a estar registradas en el ejercicio que se Anterior, están determinando en diferentes. las diferencias, ¿no? Ahora, Ese es- contablemente debe de quedar registrado en el ejercicio anterior. Adelante. Bueno, siguiendo con algunas deducciones importantes, los honorarios a miembros del Consejo, administradores generales únicos, comisarios, gerentes generales. Vean, hay el 2715, ¿sí? Ujú. 2715, me da las reglas que debo de respetar para poder tener la deducción correspondiente. Que el importe no le estableció por cada una de estas personas no es superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía. Aquí la cuestión, y lo más importante de esta regla, los otros son numéricos, los otros requisitos, es quién es el funcionario de mayor alto rango, ¿no? El que gana más, el que tiene el puesto más importante en el organigrama, podrá ser el director general, etcétera. ¿Va? ¿Alguna otra deducción importante que veas que tenemos que comenzar? Pues ahora sí nos vamos a lo de las pérdidas, ¿no? Comentar. Bueno, es muy importante. Es importante, ¿no? Bueno, como comentamos al inicio, lo importante de revisar tu contabilidad, tu balanza, tu situación fiscal completa del contribuyente. Y bueno, considerar que si tienes algunas pérdidas fiscales, pues tienes que tener tu expediente de cómo se generaron esas pérdidas, porque recordemos que también se modificó el artículo 30 del Código Fiscal, de la contabilidad, y tratándose de pérdidas, pues tienes que tener soporte hasta los 10 años que puedes acreditarte una pérdida, ¿no? Y eso es algo de lo que queremos, debes de tener tu contabilidad, vaya la expresión, tu declaración anual, y armar tu expediente para que en determinado momento que la autoridad te lo requiera, tengas tu declaración, luego tengas tu soporte para que acredites tu pérdida. Adelante. Entonces, es relevante que le echen una leída muy detenida al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Aumentos de capital, aportaciones, dividendos y pérdidas fiscales. Quiere decir, Hugo, que si hoy amortizas una pérdida del 2013, que es tu último año de estos 10 que tiene vigencia, debes de conservar la contabilidad del 2013 hasta el 2029. Porque apenas van a correr los 5 años, porque ahorita estás usando la pérdida, estás tomando ese derecho que tenías y le tienes que demostrar al fisco la viabilidad y la integración de esa pérdida. Es correcto. ¿Ok? Para que no, es que luego se agarran y rompen. Es que por un lado tienes que demostrar que a la fecha de la amortización todavía no vencía el plazo, y por otro lado tienes que conservar los 5 años que tiene facultades la autoridad de revisión. Es correcto, es correcto. Oye, bueno, en materia de REFSE, traemos unos requerimientos de autoridad y unas resoluciones de la autoridad que les vamos a dejar ahí en el material. Que se las puedes platicar en super. Que se las podemos platicar rapidín. Bueno, no, la cuestión es que si contratas servicios, cualquier tipo de servicio, te lo pueden cuestionar en dónde se llevó a cabo el servicio y si era necesario que la empresa que te preste el servicio tenga su registro REFSE o no. Y entonces tendrás que demostrar, Hugo, a la autoridad en caso de una revisión que el servicio fue prestado, por ejemplo, tus servicios son los míos,
a distancia, en internet, análisis de documentación, que vas, tienes una reunión, pero no desarrollas trabajo en las instalaciones de la empresa. Lo mismo con tus servicios, Alex. Una demanda, pues no vas a elaborarla ahí Sí, así recoges documentos. al centro de trabajo, exactamente. Recibes documentos, te vas a tu negocio. Pero hay trabajos, la pintura de un edificio, pues como dices que no, El mantenimiento. el mantenimiento de elevadores, instalaciones, etcétera. ¿Cómo dices que fue domicilio? Vas a terminar, se pintan casas a domicilio, ¿no? ¿verdad? Entonces, eso, tener los expedientes de qué persona te prestó los servicios, qué persona te prestó los servicios, no qué empresa contrataste, a quién mandó el contrato de la empresa, que debe de tener la cláusula del REFSE, ¿verdad? Que sea una actividad que tú no desarrolles previamente o que no es parte de tu objeto social, ¿verdad? Que tienes las cuotas al IMSS de ese trabajador o esos trabajadores que se señalaron en el contrato como las personas que ejecutaron físicamente el trabajo, los pagos de los impuestos, los pagos de las cuotas. Entonces, todo esto deben de ponerse y obtenerlo. Yo quería preguntarte, Alex, ¿qué pasa si tengo unas contrataciones así y tengo los elementos, tengo las nóminas, tengo las liquidaciones del IMSS, del Infonavit, tengo los pagos de impuestos, tengo la factura para efectos de IVA y el pago del IVA de quien me prestó el servicio, pero la empresa no tiene REPSE? ¿Lo puede tramitar ahorita y entregármelo a destiempo? ¿Hacer una adenda al contrato? Sí se puede hacer, pero el problema ahí serían los informes al Seguro Social y al Infonavit, porque luego es un requisito el tener los informes al ICSOE y al CISUB. En el momento que tú puedes sacar el REPSE y a lo mejor te entrega copia de ese registro, pero ya no hiciste ante el Seguro Social y ante el Infonavit el informe de cuántos y qué trabajadores fueron a desarrollar tal o cual actividad, que sería motivo de una sanción, sería lo que procedería, pero entrarías en regularización, aunque no lo hubieras hecho en tiempo y forma. ¿Y lo puedes hacer de manera extemporánea? ¿Presentar los contratos? Sí, sí, lo puedes hacer en forma extemporánea, pero corres el riesgo que te multen no porque lo presentaste el informe en forma extemporánea, sino por no haber tenido el registro. Entonces es importante, si tu gasto es importante, es relevante tenerlo, ¿no? Acuérdense que en el tema del REPSE es valorar si efectivamente necesito en algún momento el REPSE, es obtenerlo. Si no lo ocupo, no hay que meterse en esas broncas porque luego hay que estar haciendo informes, inclusive en ceros, si no eres motivo que te sancionen. Oye, Alex, pero eso es para la persona que presta el servicio. Es correcto. ¿Pero qué recomendaciones darías para los que reciben esos servicios especializados? Para los que reciben, si también igual, si estás en el límite de que dices, oye, sí van a mi instalación, sí van y desarrollan esa actividad, y es una actividad diferente a la que yo hago, entonces sí requieren en ese sentido el REPSE. Sí deben de pedirle toda la información conforme a las normas fiscales y presentar las informativas al IMSS y al Infonavit, respectivamente. De lo contrario, es motivo de multas. Pero fíjate lo que me refiero, Alex. Nos ha tocado, y en el material está, que ahí lo tienen para quien quiera consultar, que han pedido personas ciertas devoluciones de IVA y se las han negado porque el objeto social de la persona que está recibiendo el servicio es igual que el objeto social de quien está prestando el servicio. Te voy a poner un ejemplo muy clásico y que es el más común en construcción. Yo me dedico a la construcción, pero es entre comillas, yo nada más administro. No modifico mi objeto social y dice construcción. Y sin embargo, realmente que construye, voy a poner ejemplo, es Gustavo Junior, y Gustavo Junior construye, él sí elabora toda la finca y la construye. Entonces, si él me está prestando el servicio y tenemos la misma actividad, es lógico que no va a pasar. Lo que hay que hacer es desde el principio hacer un barrido, ver cómo está tu objeto social, si no choca contra el objeto social con quien estoy contratando, que normalmente en construcción es muy complejo. Para este cierre 2023, Alex, entonces valdría la pena retomar que hagas un barrido de tus servicios pagados, luego lo lleves a lo que tú facturas y a lo que tienes en tu objeto social. Exacto. Y si algo choca,
hacer los cambios correspondientes, aunque sea de manera temporal. Sí, es correcto. Adelante. Ya que estás en esto, ¿por qué no nos hablas del cierre de en seguridad Ok. social? Yo voy a hablar rápido de lo que es el cierre de la seguridad social. Bueno, primero fíjense que viene ya el mes de diciembre y nos esperamos normalmente este enero para andarle pidiendo al Seguro Social de que un trabajador se me accidentó, fue al Seguro Social, le dieron ese formato ST7 y luego resulta que el trabajador ya porque sabe que no lo van a tomar en cuenta en el Seguro Social, lo que hace es irse a su casa y no cerrar ese caso en el seguro. Lo que hay que hacer es desde ahorita pedirle al Seguro Social que te informe a cada una de las clínicas de tus trabajadores, que te informe los casos de riesgos de trabajo que están abandonados por el trabajador y que no están calificados. ¿Para qué? Para que cuando llegue el mes de febrero, que es el momento de presentar la prima, ya tengas esa información. Por otro lado, la que sigue, ajá. Hay que hacer un análisis de las clases en que se viene cotizando para efectos del Seguro Social en los riesgos de trabajo. Y van a decir, oye, ¿por qué? ¿Qué hay que analizar ahorita? Porque el Seguro Social ahorita en la actualidad está revisando todas las modificaciones de trabajadores, o más bien el pase de los trabajadores que se hicieron con motivo de la reforma laboral. ¿Cómo lo hiciste? Dices, oye, transfirieron los trabajadores de una clase mayor, de donde los trabajadores estaban en clase 5, por ejemplo, y pagas una prima de riesgo de trabajo alta, y los pasaste a una actividad donde la clase es menor, y la actividad aparentemente es la misma, y estaba enviando, pero si a diestra y siniestra, el Seguro Social, informativos para preguntarte si estás bien cotizado, y además que dice que ya te dio cuenta que los pasaste de una clase alta a una clase baja. El otro, yo creo que ahorita es importantísimo hacer la solicitud de constancia de cumplimiento del IMSS y Infonavit para saber si tenemos cargados algunos créditos y, bueno, verificar ese estatus de cumplimiento en el SISUB y en el ICSOE. ¿Sigue? Bueno, seguimos con esto de la reforma. Fíjense que se han incrementado por parte al menos del Seguro Social Infonavit, todas las verificaciones y las gestiones, que es de donde ahora más recursos recibe estas dos instituciones, que fue también el SAT, pero se está apoyando mucho de lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la información que le brinda el SAT. Entonces hay carta que te llega, carta que contestas, gestión que se te solicite por parte de la autoridad, luego hay que responderla. Te dan normalmente 5 o 6 días para hacerlo, hay que hacerlo aunque sea en forma, les agradeces que te inviten, pero le dices que estás correcto, pero revisas toda tu información. Una respuesta oportuna en ese sentido de los términos de la seguridad social, como también ocurre en la parte fiscal general, manda un mensaje de transparencia y buena fe de parte del contribuyente frente a las autoridades, ¿no? Exacto. Además hay otra, te voy a poner un ejemplo, te mandan una carta de invitación donde te dicen que estás mal en la primera vez de trabajo, y luego ellos ya la toman como si tú estás aceptando una corrección. Oye, espérame, no es una corrección. Yo te digo mejor ahorita que no y me reviso. Y si me reviso es diferente a que yo vaya de forma espontánea, donde voy a pagarlo el periodo de un año atrás, a que lo tomen como una carta que ya es una gestión y donde va a decir, me vas a pagar el periodo y 2 años atrás, oye, pues eso incrementa los importes. Es hay que tener mucho cuidado. Y por último, pues esta coordinación que siguen teniendo todas las entidades federales, pues hablamos ahorita del REPSE, pues ahora se están agarrando de ahí, ¿no? ¿Qué actividad estás haciendo? Y de la actividad están desprendiendo muchas cosas. Oye, se dio de alta en el REPSE, está presentando los informes, no lo está presentando, le mandan a la secretaría para que hoy verifique si los trabajadores están desempeñando tal o cual actividad, y eso también lo están mandando al Seguro Social para efectos de la verificación de la prima de riesgo de trabajo. Oye, Alex, al hablar de verificaciones, ¿se habla de las verificaciones derivadas del REPSE o verificaciones En general. En general. Van y revisan, y sí están revisando REPSE, aparentemente, pero te revisan todo. Digo, tener cuidado en ese sentido porque la pregunta era porque en una ocasión, días pasados, a una empresa, sabemos que hay empresas hay diversas empresas en un solo edificio, y porque no estaba identificado, lo dieron de baja el registro patronal.
y se tuvo que hacer toda una serie de aclaraciones, aunque la empresa estaba cumpliendo en tiempo y forma, pagando sus cuotas. Pero ¿cómo se dio cuenta la empresa? Hasta que un trabajador fue a solicitar servicios, le dijeron, oye, tu patrón estaba de baja, punto, ¿no? Sí, eso también, la cuestión de las bajas por 251 fracción 11 de la Ley de Seguro Social es súper común ahorita. Por eso hay que tener mucho cuidado en el sentido de que si está los trabajadores, que la forma más fácil es cada mes obtener tu constancia de cumplimiento. Si te sale la constancia de cumplimiento, estás vigente, y si no, de otra manera, pues ya sabes que lo que hay que hacer es acudir al Seguro Social a verificar tu estatus. Correcto. O sea, Adelante. esto fue, Luis, mi parte sería... Gracias, Alex. Breve, bueno y sustancioso. Le cedemos el uso de la voz a Óscar Álvarez del Toro para que nos dé las perspectivas de recomendaciones prudenciales desde el punto de vista del ámbito jurídico para el cierre fiscal y corporativo del ejercicio fiscal 2023. Adelante, Óscar. Gracias, Gustavo. Bueno, siguiendo los comentarios muy atinados de todos los participantes, de los cuidados que hay que tener de cara al cierre, creo que también vale la pena recordar el tema de la fecha cierta. Todos los documentos importantes, relevantes, de operaciones cuantiosas, es importante sacar una copia certificada para darles fecha cierta y con eso tener cubierto la operación de alguna manera y tener nuestro expediente por si llegara la autoridad a cuestionar algún tema con posterioridad. Otro punto también es importante retomar lo de beneficiario controlador. Esta figura que ya está que está en el Código Fiscal de la Federación y que muchos contribuyentes no le hicieron caso, es probable que ya empiece la revisión de estos temas y es importante pues tener todo el expediente del beneficiario controlador, todo debidamente integrado, el manual de cumplimiento y los procedimientos que se siguen para ello. Y otro tema también, pues cuidar de manera importante toda la materialidad de las operaciones que se realicen. A lo mejor en el año se han hecho operaciones reales, pero no se ha tenido el cuidado de soportarlo con la documentación. Estamos a tiempo de reunir esas pruebas, que se firmen los documentos que se tenían que firmar para integrar todo antes de que termine el año, ahorita que todavía estamos frescos en las operaciones realizadas en el ejercicio, para tener más seguridad y evitar contingencias, ¿no? Y para eso pues, estamos a sus órdenes, todo lo que se les ofrezca para apoyarlos. Serían los puntos más importantes desde mi... Óscar, y pues prácticamente pasamos a conclusiones. Vuestras conclusiones, don Hugo González Anaya. Bueno, pues en mi caso rápidamente mi conclusión es que como ya nos dimos cuenta, vean el tiempo que llevamos comentando puntos y no pudimos atacar yo creo que ni el 20% del total del material. Entonces la conclusión es que hoy en día lamentablemente son una infinidad de requisitos que hay que cumplir, de aspectos que hay que analizar, considerar, de decisiones, de variables. Y bueno, pues lamentablemente esto obliga a las empresas a incurrir en cargas financieras y en cargas administrativas sumamente altas. Entonces es importante, creo, estar tributando en el régimen adecuado, ¿no? O sea, una empresa, un negocito que apenas están haciendo y nace como persona moral, agárrese porque ya de entrada tiene que cumplir con todas las obligaciones que comentamos aquí. Esa sería mi conclusión, que cuando se va a emprender un negocio, se haga primero un análisis bastante concienzudo del mejor régimen fiscal en el que debemos de iniciar el negocio. Gracias, Hugo. Don Carlos Alberto Flores Alvarado. gracias. Bueno, pues sí, como dice Hugo, nos falta muchísimo, pero la idea es que tengan elementos a la mano, elementos objetivos a la mano, que conozcan perfectamente la información, que conozcan perfectamente las variables o los cambios o diferencias que hay entre la contabilidad para efectos de los socios, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal para efectos de pagar impuestos.
Si bien es cierto, nos preocupamos mucho por cumplir las obligaciones y llevar la contabilidad de acuerdo a los efectos fiscales que tienen. Hay empresas que registran conforme van pagando al flujo, pero no son empresas que al flujo siquiera. Entonces, no provisionan todo. Hay muchos detalles. Es momento de hacer un alto, hacer un checklist, un blanco y negro, y de ahí para adelante partir hacia el cierre del ejercicio. Entonces, también un precierre, decía Gus, muy importante revisar el coeficiente de utilidad, revisar que tengas todas tus deducciones ya documentadas, o las que te falten por documentar, pues lo logres, y revises FDIs, hagan las conciliaciones de los FDIs, es importantísimo por los famosos formas y métodos de pago que traen tantos dolores de cabeza a las PUES, empresas. PPDs. Sí, los PUEs y los PPDs que nos traen. De ahí me faltó comentar, Carlitos, que hacer su precierre contable también. Hacer su precierre contable. Hacer su checklist de los aspectos a revisar, contables y hacerlo previamente. Pues eso sería de mi parte. Don Alex Horacio Mercado Rodríguez. Bueno, de mi parte creo que lo interesante es revisar antes de que termine este año todo lo que son los ST7, por un lado, por otro lado sacar su constancia de cumplimiento para ver si no tienen algo. Pero recuérdalos en español que es un ST7. Son los formatos que le entregan al trabajador para efecto de calificar un riesgo de trabajo. Eso, si no están terminados, pues acudir a la clínica que una vez lo hagan. Y en relación a las constancias de cumplimiento, pues para verificar si no existe algún crédito por ahí que tengan, inclusive no notificado, y que a la postre se ocupan una constancia de situación fiscal que les vaya a salir negativa, es el momento de analizarla y empezar bien el año que viene. Qué bueno que se lo explicaste, porque dice que hablamos como policías judiciales, los fiscalistas y peor los de seguridad social, parecía 007. Ahí está. Gustavo Hernández Alvarado, vuestras conclusiones. Bueno, pues el año ya se nos va. Y es importante, como decía Hugo, hacer un alto, empezar a revisar, porque al después, si no tomamos las medidas necesarias, dependiendo la actividad de cada empresa, las variables que tenga cada empresa, pues podrían tener consecuencias económicas graves, y por lo tanto es momento ahorita de más vale prevenir que lamentar. Por lo que sí la recomendación es que los puntos que tratamos o que comentamos, consideramos que son sobre todo los más importantes, porque hay muchos, pero que empiecen a formar sus expedientes, a revisar, a conciliar, para que precisamente este año sea un buen cierre. Y cualquier duda, pues estamos en sus órdenes. Gracias, tocayo. Óscar Álvarez del Toro, vuestras conclusiones, por favor. Bueno, pues tener cuidado, como ya decían, de integrar correctamente los expedientes, de elaborar las actas de asamblea que se tuvieron que haber elaborado y que a lo mejor no están, de protocolizarlas, si es que no se alcanza este año, a principios de año, para integrar todo, ¿no? Correctamente. Gracias, Óscar. Y por mi parte, yo creo que las consideraciones y recomendaciones muy pertinentes todas y adecuadas que han dado nuestros compañeros panelistas, yo simplemente insistiría en un tema que hemos platicado en muchos de estos webinars, que es cuidar la congruencia de los contratos, evitando contraintenciones y contradocumentos que de repente les dan ventanas de oportunidad a la autoridad para cuestionar operaciones de los contribuyentes. Obviamente, preconstituir pruebas de la razón de negocio, evitar situaciones en operaciones con partes relacionadas de una eventual imputación de simulación conforme al artículo 42B. Ya Carlos lo planteaba en el material y nuestros otros panelistas, el tema de los esquemas reportables, que es otra variable de eventual riesgo a considerar y a cuidar. Y agradecerles por habernos acompañado en los webinars correspondientes al año 2023. Extenderles una cordial felicitación y nuestros mejores deseos para que pasen unas espléndidas fiestas de cierre del año, que ya prácticamente empiezan en serie y se multiplican, pero con singular alegría, ¿no? Durante todos estos periodos. Y nuestros mejores deseos de un venturoso año 2024 para ustedes y sus familias. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos próximo año. Buenas tardes.